Ser un siervo de Dios es ser alguien que está plantado en la palabra. Amén. Siempre decimos, repito y entendemos que el respaldo de lo que hacemos está en la palabra. No es lo que se nos ocurre, no es lo que se nos parece, sino es lo que la Biblia dice. Es lo que Dios establece para que hagamos. Y primera cita que voy a tomar es el libro de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. A partir de esta palabra quiero que desarrollemos algo que se llama obediencia. Diga conmigo, obediencia. Esto está hablándolo Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista, podríamos decir, era el predicador estrella de aquel momento. Todo Israel iba a donde estaba Juan el Bautista, iba a ser bautizado por Juan el Bautista, escuchaba el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista hablaba cosas elocuentes, importantes, proféticas acerca de Dios. Pero sabía que él era el que tenía que preparar el camino para el que venía detrás, como recién hemos leído. Entendamos esta función que Dios nos ha puesto en este tiempo. Y Juan el Bautista dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Para que Cristo crezca, es necesario que yo mengüe. Diga conmigo, es necesario que Cristo crezca en mí y yo mengüe. Ahora, ¿entendemos lo que es yo mengüe? Porque todos queremos y sabemos y queremos en un sentido general y común que Cristo crezca, ¿verdad? Sabemos lo que eso representa y significa. Si Cristo crece, el poder, la autoridad, la manifestación, el conocimiento. Pero ¿entendemos lo que significa lo más importante, que yo mengüe? Que yo mengüe significa que yo me haga chiquito. Ahora, ¿qué está refiriéndose con el yo? Entendamos bien lo que la palabra dice y tomemos conceptos claros. Yo es lo que usted es. El yo soy. Yo. ¿Y qué es yo? Lo que represente usted. Cada uno sabe lo que representa. No me quiero extender demasiado, quiero que vayamos al libro de Romanos. Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, yo admiro a Pablo. Digo, admiro a Pablo porque Pablo aquí les está diciendo algo muy serio, ¿me entienden? Algo que vamos a leer que Pablo les está diciendo a los hermanos en Roma, le está diciendo a los romanos, le está diciendo algo muy serio, pero les está diciendo de una forma tan hermosa, ¿vio? Amados, queridos, os ruego. Qué lindo, ¿no? Lo admiro realmente. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se atreve ni siquiera Pablo a exigirlo. No se atreve Pablo a decir, yo digo que hagan esto, sino que pide que sea por las misericordias. ¿Por qué habrá metido las misericordias de Dios? ¿Saben por qué? Porque si fuera, creo que este hombre natural, no se olviden que estamos hablando de Pablo. Pablo no le temblaba el pulso, el pulgar para decir, maten a ese. Métanlo en la cárcel a aquel otro. Ese hombre es el que Dios levanta, ese hombre es el que Dios está usando, ese carácter que Dios forjó en ese hombre es el que Dios está usando. Entonces Pablo le dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, porque si fuera por mí, están todos fuera. Por eso Pablo dice, por las misericordias de Dios, se lo ruego, hermanos, porque Dios es misericordia. Porque Dios sabe, Pablo, en esta enseñanza, decirle a su iglesia, yo sé que Dios va a hacer que ustedes lo hagan. Y por eso repito lo mismo, yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Saben? El día viernes a la noche vino una palabra profética a este lugar y yo la creo.
Y Dios dijo que en estas 2 semanas va a producir frutos en cada una de las semillas que sembremos, como no lo ha hecho hasta hoy. ¿Sabe quiénes los que van a llevar ese fruto? Ustedes. Yo estoy sembrando hoy una semilla que va a llevar un fruto, que va a crecer de una forma vertiginosa. No porque hayamos hecho ningún mérito para ello. Quédese tranquilo. Son las misericordias de Dios. Porque es necesario que el camino sea enderezado, es necesario que se anuncie, es necesario que se lleve adelante la voz, porque el dolor de esta tierra ya ha causado demasiada molestia en el corazón de Dios, demasiado dolor. Así que os ruego, hermano, por las misericordias de Dios, no porque yo lo diga, sino porque Dios sé que es tan misericordioso que lo va a hacer, que presenten vuestros cuerpos. Dios no está pidiendo que presentemos otro cuerpo. No está pidiendo que seamos otra persona. ¿Me entiende lo que está hablando? Dios está diciendo su cuerpo, usted, su vida, lo que usted vive, así como es. Por eso digo que es una misericordia nueva la que se desata hoy y lo hablo en forma profética en el nombre de Jesús. Así como somos. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Y esta palabra quiero detenerme un segundo y explayarme un poquito sobre esta palabra, sacrificio. Digo conmigo, sacrificio. ¿Saben por qué no comen hoy? Algunas personas que ya peinan canas como yo van a entender esto. ¿Saben por qué no comen hoy en las casas de la gente comidas ricas? Porque ya perdieron la costumbre de hacer sacrificio. Y usted va a decir, ¿cómo? Sí. Porque es todo un tema, ¿no? Ponerse a cocinar. ¿Sabe por qué? Porque nuestra sociedad ha perdido esa costumbre de lo que es el sacrificio. Sacrificio es hacer cosas que nos cuestan. Y Dios no está pidiendo que compremos envasado. ¿Sabe qué hacemos hoy? Nuestro sacrificio espiritual más grande. Abrimos YouTube y escuchamos la prédica. Y nos llenamos de lo que ese hombre de Dios manifiesta. Esa mujer de Dios habla. Cero sacrificio. ¿Está entendiendo esto, iglesia? Dios está pidiendo sacrificio. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, no está hablando del culto que tenemos hoy en comunidad, es vuestro, está hablando en personal. ¿Sabe lo que es un culto? Un culto es un tiempo dedicado a alguien. Por eso es un culto a Dios. Resumiendo, es necesario que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio, o sea, no que va a ser fácil, algo que nos cueste. ¿A cuánto le cuesta arrodillarse a orar? ¿A cuánto le cuesta negarse a sí mismo? ¿A cuánto le cuesta decir voy a apartar un tiempo de ayuno? ¿A cuánto le cuesta decir voy a dejar de hacer algo que me gusta? Por ejemplo, dormir, ver televisión, ver un partido de fútbol. Dios está preparando y Dios está diciendo porque las misericordias de Dios son nuevas y son buenas y son grandes. Dios está diciendo, iglesia, preséntense, prepárense, mengüen. Presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Saben? Esta palabra parece que fuera poco espiritual. Mire que el apóstol está enseñando algo muy espiritual. Sin embargo, usa la palabra racional. Está diciendo razone lo que va a hacer, no sea un tonto. No lo haga bobamente. No lo haga porque el pastor lo manda de una forma sonsa. Entiéndalo. Entienda lo que está haciendo. Entienda la trascendencia que tiene lo que usted está haciendo. Entienda que cuando usted se arrodilla a orar a Dios, no está solamente haciendo un acto religioso. Entienda lo que usted está haciendo en el mundo espiritual. Entienda lo que usted está ofrendando a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Alguna vez me enseñaron en un tiempo de formación ministerial en una iglesia, en un tiempo que estaba,
una forma muy estructurada, muy pensada, muy mentada acerca de cómo era el orden de Dios. Y decía, primero Dios, después de la familia, después el trabajo, después la iglesia. Así había un orden, los hijos. Y esto sonaba muy, muy correcto. De hecho, lo practicamos de una forma permanente o esforzándonos a hacerlo. Pero luego vino una revelación de Dios a mi vida y entendí que no era primero Dios, después esto, no, era primero Dios porque dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, sobre todas las cosas. Y entendí que no era primero Dios, después la familia, después el trabajo, después la iglesia o primero la iglesia, como quiera alterar o poner los órdenes, primero Dios y después va ordenando. No, es primero Dios en todo. Primero Dios en la familia, primero Dios en el trabajo, primero Dios en la iglesia, primero Dios en todo. Esto es racional, esto es entender que Dios está primero en todo lo que hago, no que Dios anula una cosa para poner otra. No es que si está primero Dios, dejo mi trabajo porque primero está Dios. No, yo no dejo mi trabajo porque primero está Dios, sino que pongo a Dios primero en mi trabajo. Quiero dejar claro esto, porque Dios nos está pidiendo un sacrificio. Y cuando usted hace un sacrificio significa que va a dejar algunas cosas o va a poner un esfuerzo extra para hacer otras. Por ejemplo, casi todos aquí somos gente de trabajo, ¿verdad? Y esto significa que va a haber que hacer un sacrificio. Dios está diciendo, bueno, sí, trabajaste todo el día, estás cansado, ¿verdad? Sí, estoy cansado. Bueno, tenés que orar hoy. Hoy tenés que hacer un sacrificio vivo. Tenés que hacer tu culto a Dios. Tenés que rendirle a Dios algo especial. Y eso no sale porque, bueno, lo hago hoy domingo porque total, después de la tarde duermo un siestón. No, lo haces el lunes que no dormiste siesta, trabajaste de las 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la tarde, no sé, cada uno en su horario. Sufriste todos los embates que tiene la vida cotidiana, porque en las diferentes áreas todos van a trabajar y eso significa un desgaste físico, mental, de todo orden. Aún a pesar de eso vas a venir a Dios y le vas a adorar, vas a ofrecer un sacrificio, algo extra a Dios. Dice Pedro 2.5. Primera de Pedro 2.5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer. Ay, Jesús. Dice que nosotros somos piedra viva, casa espiritual. En otra parte de la palabra dice que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las verdades a aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Nosotros fuimos escogidos. Pedro le está diciendo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un altar de sacrificio, venciendo la carne. ¿Sabe? Jesucristo pasó 40 días ayunando en el desierto. Y dice que en esos 40 días se le apareció Satanás. Una de las veces que se le aparece Satanás, le dice, si postrado me adorares, le muestra todos los reinos de la tierra, todos estos reinos te los daré. Y Jesús podría haber inmediatamente levantado un dedo como Dios que era y haberle dicho, Satanás, vencido estás. Y chao. Haberle dicho, abro la tierra, te meto en el hoyo del infierno y te vuelvo a cerrar ahí. Sin embargo, Jesucristo no tomó posición de Dios, sino tomó la autoridad del sacrificio. Porque un gran sacrificio otorga un gran poder. ¿Está entendiendo esto? Y esto no viene envasado. Por más que usted se coma todas las prédicas de Cas Luna, de Maldonado, dígame algún otro, del que está ahora que le gusta mucho aquí en la iglesia varios, de Rudy Gracia, vio todos los gritos de Rudy Gracia, se los escucha todo. La cuestión pasa porque usted puede hacer el sacrificio. Usted puede ofrecer el sacrificio. Usted puede ejercer el sacerdocio
santo, agradable a Dios. Por último, Lucas 9:23. Aquí es Jesús hablando a las multitudes que le seguían, dando algunas pautas que no son muy populares, pero acá dice algo muy, muy clave. Dice, y decía a todos, no a algunos, sino a todos, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de vez en cuando. No, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, si queremos ir en pos de Jesús, si queremos ser sus discípulos, queremos dejar de ser miembros para pasar a ser discípulos y así hijos de Dios, tomemos la cruz cada día. Y no está hablando de la cruz como un símbolo, sino está hablando de la cruz en cuanto a morir a mí mismo cada día. Dejar cada día algo más. Y hace 10 años yo me entregué a Dios. Yo me bauticé hace 4 años. Y hace 20 le servía. No, cada día. No tomé mi cruz hace 20 años y la expuse en un lugar y ya está. Cada día Dios va a hacer algo nuevo. Día a día va a ser algo diferente. Y eso nos va a permitir ir en pos de Jesús. Eso nos va a permitir ser aquellos siervos que Dios quiere que seamos. Y esto no es solamente para escucharlo como un mensaje, diríamos así, para definir lo evangelístico, donde se manifiesta el poder de Dios e inmediatamente algo ocurre, sino para entenderlo, vivirlo. Como una enseñanza para que la iglesia comience, para que cada uno de nosotros comencemos a vivir una vida verdaderamente rendida a Dios. Sacrificios reales, sacrificios de verdad. Que Dios los bendiga y que este mensaje pueda llevar el fruto por el cual ha sido sembrado. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu palabra. Obedecerte a ti, nuestra consigna a seguir. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.